Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en el mundo de los celtas en la península ibérica. Es un tema, bueno, con muchas zonas grises, ¿verdad? Y que sigue cambiando con la investigación. Vamos a analizar un documento que repasa este largo periodo para intentar sacar las claves. ¿Quiénes fueron? ¿Qué dejaron? Esa es la idea. A ver, antes de que llegaran los romanos, allá por el 218 a.C., la península era un hervidero de pueblos. Estaban los griegos, los cartagineses en las costas y luego, claro, los íberos en el Mediterráneo. Y más hacia el interior, estos pueblos que llamamos celtas. Se supone que llegaron entre el siglo IX y el 6 a.C., más o menos. Sí, aunque esas fechas, son las más tradicionales. Hay debate. Claro, y parecían más, digamos, reacios a influencias de fuera. Y ojo, que todavía se discute si los lusitanos, por ejemplo, eran celtas o no. No está tan claro. Exacto. Es que el propio término celta histórico, pues es ambiguo. No eran un pueblo unificado, ni política ni étnicamente. Lo que compartían estas tribus, y hablamos de Iberia, pero también de las Islas Británicas, Francia, Centroeuropa, era más bien una cultura común, costumbres parecidas y sobre todo una raíz lingüística, el proto-celta, que viene del indoeuropeo. Ellos mismos no se llamaban celtas. Fueron los griegos, Hecate o Heródoto, los que usaron keltoi, y ni siquiera sabemos bien por qué. Y es fundamental separar esto de toda la imagen romántica posterior, ¿no? Del siglo XVIII, XIX, con los druidas idealizados. Vale, entonces la gran pregunta, ¿de dónde vinieron? La teoría de siempre es Centroeuropa, los Alpes, Hallstatt, la Atene. Esa es la clásica, sí. Pero aquí es donde la cosa se pone, muy interesante. Hay estudios nuevos, ¿verdad? Efectivamente. Investigadores como Cunliffe o Koch, apoyándose en arqueología, en lingüística, incluso en genética, sugieren algo bastante rompedor, que quizás el origen esté aquí, en la fachada atlántica de la península, desde el Neolítico, y que desde aquí se expandieran hacia el norte por la costa. Es una hipótesis que podría cambiarlo todo. Vaya, eso sí que es darle la vuelta. Desde luego. Habrá que ver qué dice la arqueogenética pronto. Y ya en Iberia, estos pueblos celtas se extienden, se mezclan. Eso es. Y el contacto con los íberos es clave. De ahí surgen los que llamamos celtíberos, que es un término nuestro, moderno. No lo usaban griegos ni romanos así. Describe esa fusión. Adoptan cosas mediterráneas, como cierta escritura, más tarde, pero mantienen mucho de lo celta. ¿Y su economía? ¿Cómo era? Bastante básica, ¿no? De subsistencia, sí. Cereales, legumbres, mucha ganadería, sobre todo cerdos, a veces trashumancia, recolección, caza, pesca, lo normal. Donde sí destacaban era en la metalurgia. Eran unos herreros excepcionales. Armas, herramientas. Exacto, muy valoradas. Comerciaban con ellas, al principio con trueque, luego ya usaron monedas íberas. Y los famosos castros, esos poblados fortificados en colinas. Sí, su seña de identidad, digamos. Algunos llegaron a ser enormes, auténticas ciudades-estado. Numancia, por ejemplo. Con miles de personas, murallas, hasta cierto urbanismo, y sus necrópolis fuera. Eso es. Y las casas, variaban. Circulares en unas zonas, rectangulares en otras, siempre de una planta. He leído sobre casas muy grandes, quizás para clanes enteros, y hasta saunas. Se han encontrado estructuras que podrían serlo, sí, o edificios comunales grandes. Sugiere una organización social compleja, clánica. ¿Y la religión? Ahí entramos en terreno pantanoso, ¿no? Por la falta de textos. Totalmente. Sabemos que era muy ligada a la naturaleza, a los bosques, a los ríos. Luego, con el contacto romano, identificaron algunos de sus dioses con los romanos. Su dios de la guerra, por ejemplo, con Marte. Los betones y lusitanos le ofrecían sacrificios, animales seguro, quizás muy puntualmente humanos, pero eso es más debatido. ¿Y los druidas? ¿Tuvieron aquí el mismo peso que en Galia? Parece que menos, al menos en lo político. Su rol aquí es más difuso. Lo que sí parece tener una raíz profunda es el Samhain, el 1 de noviembre, el inicio del invierno celta. Ajá, el origen de Halloween, ¿no? En parte. Esa idea de protegerse de los espíritus con hogueras, nabos o calabazas iluminadas, disfraces, tiene ecos de esas tradiciones. ¡Qué curioso! Y las fuentes romanas siempre los describen como guerreros, ¿no? Muy fieros e independientes. Sí,
y hábiles, tanto que lucharon como mercenarios para Cartago y para la propia Roma. Y les copiaron la espada, el gladius hispanioensis. Exactamente. Esa espada corta tan eficaz es de origen celtíbero, adoptada por las legiones. Para viajar seguros entre tribus, tenían las téseras de hospitalidad, ¿verdad? Sí, unos pactos de amistad y protección mutua. Se grababan en metal o hueso, a menudo con formas de animales. Muy interesante. Y políticamente, ¿cómo se organizaban? Pues la base eran las asambleas de la tribu, aunque la realidad es que dominaba la aristocracia guerrera, y quizás los druidas en algún aspecto. Había hombres libres, campesinos, artesanos y también esclavos, sin derechos. ¿Y la escritura que mencionaste? Los celtíberos la desarrollaron hacia el siglo III a.C., adaptando el alfabeto íbero. Pero quedan muy pocos textos. Otros pueblos celtas de la península ya adoptaron directamente el alfabeto latino más tarde, con la romanización. Hablando de adopciones, el sagum, esa capa de lana gruesa. Sí, muy característica. También la adoptaron los romanos. Era resistente y práctica. Y para terminar con sus rasgos culturales, el arte. Motivos geométricos, animales, guerreros. Sí, en metal, cerámica, piedra. Un arte bastante esquemático a veces, pero muy expresivo. Y luego están los berracos. Esas esculturas de toros o cerdos gigantes de piedra. Son únicas. Sí, sobre todo en la zona de Ávila, Salamanca, Zamora. Todavía no sabemos seguro para qué eran. Marcadores de territorio, protectores del ganado, símbolos de fertilidad. Hay varias teorías. Fascinante. Bueno, al final, tras casi 200 años de lucha, Sí, guerras muy duras. Roma completa la conquista. Hacia el 19 a.C. con Augusto, y empieza la romanización en serio. Fue un proceso lento, pero al final, acabó diluyendo esas culturas específicas prerromanas. Incluida la celta. Pero diluir no es borrar del todo, ¿no? Para nada. El pozo celto está ahí. En la lengua, por ejemplo. Hay topónimos, palabras que usamos hoy, incluso rasgos fonéticos que podrían venir de ahí. También en el folclore de muchas regiones, en ciertas herramientas agrícolas. Incluso se dice que mejoraron la cerveza y el vino. ¿Ah, sí? Sí, hay indicios. Y por supuesto en la genética de la población actual de la península. Y nombres como Numancia o Viriato, siguen resonando como símbolos de esa identidad y resistencia. Es verdad. Es un pasado muy rico, pero que a veces se simplifica demasiado, o se usa políticamente. Sí, eso pasa mucho. Y la información o es muy académica y difícil, o a veces poco fiable. Haría falta más divulgación clara por parte de los expertos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y eso nos lleva a una última reflexión quizá. Si sabemos que los celtas históricos eran en realidad un mosaico de pueblos, diversos, fragmentados, y que su historia está siempre reescribiéndose, ¿cómo encaja esa complejidad con nuestra tendencia a buscar pasados muy definidos, muy unificados, para construir identidades o narrativas nacionales sencillas? Es una muy buena pregunta para cerrar. Da que pensar sobre cómo miramos nuestro pasado. Exacto. Una historia mucho más compleja y seguramente más interesante que los mitos simplificados.